Bueno, ahí se están uniendo un par más. Ok. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vale. Bien, bien, estudiando mucho. Sí, es la vida del estudiante. Ayer a la no sé qué hora, a la noche me parece, les devolvimos los trabajos prácticos de restitución y sucesiones, ¿sí? Conforme decía quiénes eran los integrantes de cada grupo. Más que eso no podemos saber. Así que, bueno, por las dudas que alguien haya mandado y no haya recibido la devolución, para que nos digan. Bueno, para organizarle la fecha. Profe, le hago una pregunta. En el trabajo práctico, cuando usted resalta en amarillo, porque nos quedó la duda, porque en azul ya sabemos que es la pregunta que nos tenemos que hacer sobre la respuesta que damos, ¿no? Pero en amarillo, lo que está en amarillo en general es una redacción imprecisa. Ah, ok. O tal vez una redacción de algo que no se termina de comprender. Tiene más que ver con la redacción que con el contenido. No, a veces cuando está mal también está amarillo. Pero en general cuando está mal al lado ponemos algo para repensar. No, pero cuando solo está subrayado es o porque es impreciso o porque ustedes tendrían que poder a esta altura expresar eso mismo con un vocabulario más apropiado según lo que vamos aprendiendo en la materia. O sea, es como para repensar la formulación que hicieron. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, gracias. Bueno, no, por favor, Nelida, al contrario. Bueno, no sé qué quieren. Acá gusto consumidor. ¿Quieren que arranquemos por el trabajo práctico de contratos que nunca entregaron? Y después pasamos a los otros temas. ¿Prefieren empezar por otro tema? ¿Alguien tiene alguna... no sé, se tiene que ir y quiere preguntar sobre algún tema en particular para darle un orden de prioridad? ¿No? Bueno, ¿quieren empezar por contratos entonces? Que es el tema que digamos... Me parece bien. Para ejecutar. Sí, por contratos. Bueno, entonces, el ejercicio que ustedes hicieron de contratos, tengo a la mano. Bueno, no sé si quieren ver todas las preguntas o si quieren preguntar sobre ¿cómo se llama? Sobre los temas que les dé dudas. A ver. ¿Quiere que lea la pregunta y vamos respondiendo? No sé. Si quieren todas las preguntas, lo que ustedes quieran. Si quieren vemos todas las preguntas, si quieren vemos las que... A nosotros lo resolvimos cuando nos juntamos y habían dos preguntas que suponemos que se refiere a lo mismo y nos habías quedado. Así que... Ok. Entonces, la primera pregunta era si los tribunales argentinos eran competentes. ¿Qué contestaron ahí? Nosotras dijimos que sí. Bien, pero ¿cómo es el razonamiento que hacen para llegar a esa respuesta? No encuentro el TP, ahí lo busco y lo vamos hilando, Nelly, tranquila. No me acuerdo quién de nosotros lo anotó. No importa. ¿Cómo se razona el problema de la jurisdicción? No importa lo que anotaron. Está bien, sí. Pero ¿cómo empieza el razonamiento para responder una pregunta de juez competente? Revisamos la prelación normativa, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Nos fijamos si, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Vamos a la parte del código que recepta también en jurisdicción que si hay un tratado se respeta el tratado y después nos metemos ya en la materia contratos. Bien, como no hay una fuente internacional que vincule a la Argentina con los Estados Unidos, vamos a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y ahí a cuál artículo? Fíjense de vuelta, ¿no? Que todas las respuestas tienen un fundamento normativo y un detalle del razonamiento. Tienen que las dos cosas tener, ¿sí?
¿Qué artículo? 2650 de jurisdicción del contrato. Bien. ¿El inciso A cuál es? Dice, Residencia habitual. El demandado. ¿Acá el demandado tenía el domicilio en la Argentina? Uno de los demandados sí. Ok. Entonces, en función de eso, ustedes llegan a la conclusión de que los jueces argentinos son competentes. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos, en primer lugar, la explicación de la prelación normativa, que la tienen que explicar lo que es, aunque sea una vez, en el caso del examen, en el examen, y la norma atributiva de jurisdicción, explicar cuál es el criterio atributivo de jurisdicción que se localiza en la Argentina y por qué el juez argentino es competente. ¿Preguntas sobre esta resolución del A? No. El B, ¿son competentes para las dos demandadas o no? Sí. Ahí nos quedó duda, sí. pero Rosa, sí. Rosa. Hola. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Nosotros pusimos que sí. Bueno, hicimos la prelación normativa. Y en este caso lo que pusimos que bueno, que sí, que según los criterios atributivos de jurisdicción, según el artículo 2650, inciso A, que dispone en materia de jurisdicción internacional, que en este caso promover la acción por incumplimiento del contrato queda a elección del actor entablar la demanda en el domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos, ¿no? En este caso era Rocío, ¿era? No. Rita y... Sí, pero no dice cualquiera de ellos. ¿Qué es lo que dice el artículo por lo que se abre la jurisdicción en el domicilio de cualquiera de las demandadas? Ya le digo, 2600... Ahora no me acuerdo bien, pero busco el artículo. Estoy buscando el artículo. ¿lo leo? 650, sí. Dice, los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, si existen varios demandados, los jueces del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos. Sí. Bien. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, muy bien. ¿Seguimos? Sí. Sí. C. Las partes pactaron el contrato de la aplicación del derecho canadiense. ¿Qué parte del derecho canadiense tienen que aplicar? ¿El derecho de Canadá? ¿El derecho privado? La referencia mínima. Ah. El derecho ¿Qué problema interno. es? La pregunta, ¿a qué problema? A la teoría de la lex causal. O al uso a la teoría del uso jurídico. No. Bueno, al reenvío. Bueno, reenvío sí. No es lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué pregunta se hace el reenvío? ¿Qué parte del derecho internacional va a usar el juez argentino que va a ponerse en el lugar del juez extranjero? No. ¿Qué parte de qué? ¿Qué parte del derecho va a usar? Si la internacional, privado o el interno de ese país o estado. Bien. Moisés Rosa, Nélida, perdón. ¿Qué parte del derecho aplicable? No qué parte del derecho internacional. ¿Qué parte del derecho aplicable? Si el internacional o el interno. ¿Y qué parte va a aplicar? Sí. Sí, nosotros sí también pusimos, yo la verdad que el derecho interno. ¿Por qué? Porque está estipulado. Eva. Porque lo están determinando las partes. Exactamente. Cuando hay autonomía voluntad. No, las partes no dijeron que se aplica derecho privado canadiense, dijeron que se aplica derecho canadiense. No. ¿Qué quiere decir? Por eso, pero en este caso es la referencia mínima. ¿Por qué? Cuando las partes eligen el derecho, se aplica el derecho. ¿Se aplica? Perdóname, se me cortó. El derecho privado de ese país.
Muy el bien, derecho interno, excelente. la referencia mínima. Salvo que las partes pacten lo contrario. ¿Podrían elegir que se aplique el derecho internacional privado? Sí, Sí. ¿Y por qué piensan que no lo harían? En general. Porque le resultaría Entonces alguien menos les pregunta, conveniente. ¿qué hago? ¿Elijo el derecho alemán o el derecho internacional privado alemán? ¿Qué me conviene? ¿Qué le dirían? Y yo intuyo, esto es intuición, nada más. Derecho interno, porque si lo eligen es porque debe tener normas que hayan hecho que lo elijan. Para el Si tipo de quieren el de contrato. internacional privado, ¿cuál puede ser la desventaja? El orden público internacional, quizá, No. ¿no? Tiene nada que ver. El orden internacional se va a aplicar de todas formas ese control. ¿Cuál es la desventaja de elegir el derecho internacional privado alemán o elegir el derecho privado alemán? Si aplican el derecho internacional privado alemán, ¿cuál va a ser la solución de fondo a ese contrato? ¿Sabemos? ¿O no sabemos? no sabemos. ¿Sabemos con certeza o depende? Si depende de algo, ¿de qué depende? De que reconozcan la sentencia. No, si acá no es un caso de reconocimiento de sentencia, es un caso de un juez argentino está resolviendo un problema contractual. No entiendo. Si yo firmo un contrato con alguien y decimos que aplicamos el derecho alemán, como decían recién, ya sabemos que, a cuenta igual el problema, ya sabemos cuáles van a ser las soluciones para el problema del contrato. Ahora, si yo digo que aplico el derecho internacional privado alemán, si hay algún problema, ¿qué es lo que tenemos que... ¿Dónde vamos a buscar las soluciones? No estoy preguntando nada extraordinario, es solamente razonar lo que estoy diciendo, no es que no estudiaron, es pensar. Si yo digo que voy a aplicar la referencia máxima, entonces si hay un problema para solucionarlo, ¿qué va a tener que hacer el juez? ¿Buscar la solución dónde? Si siguen la referencia máxima. En el derecho internacional privado alemán. Exacto. El derecho internacional privado alemán, ¿qué puede pasar si yo aplico derecho internacional privado alemán? Que me reenvíe a otro derecho. Que me mande a otro derecho. Entonces yo no sé cuál va a ser la solución a mi problema. ¿Cómo voy a elegir derecho internacional privado? Va a depender de cómo el juez interprete el derecho internacional privado alemán y después dónde encuentre el derecho aplicable. Por eso la gente no elige el derecho internacional privado, elige lo más seguro. Elige las soluciones que quiere, las que les conviene. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Las partes eligieron la autonomía de la voluntad, ejercieron la autonomía de la voluntad en este contrato? Sobre el derecho aplicable, sí. Sobre el derecho. ¿En qué sentido? Conflictual. ¿Por qué? Porque eligen el derecho estatal, el derecho de Canadá. Bien, eligen el derecho de Canadá. ¿Y qué es la autonomía conflictual? Ahí tienen que explicar, ¿sí? Ejerce la autonomía conflictual porque explican los conceptos, además de mandarme un telegrama. Ustedes explican, yo sé que ustedes comprenden. Si ustedes mandan un telegrama, yo no sé si ustedes comprenden. ¿Ok? Pero también habíamos notado que ejercen la autonomía también en el otro sentido, en el sentido material.
¿Por qué? Porque ponen unas condiciones específicas, por ejemplo, una cláusula de prescripción, creo que habían puesto. Ajá. ¿Y qué es la autonomía material? ¿Qué método emplea? ¿Método? Método. Crean disposiciones. Método de creación. Las partes crean disposiciones con la autonomía material. Con la autonomía conflictual, ¿qué método? Elegir el derecho estatal. No crean las partes, ¿qué hacen? Eligen. Método de elección. ¿Se ve la lógica? No es que estoy tomándoles de memoria, estoy haciendo la lógica de cómo explicar una autonomía y cómo explicar la otra. ¿Se comprende? ¿Se ve? ¿No lo ven? Es el momento oportuno para decirlo. Sí, ahora se entiende un poco mejor. Sí, Okay. sí. Entonces, con la autonomía material, las partes crean soluciones para sus contratos, incluso desplazando normas coactivas del derecho que eligieron. Pudieron haber elegido todo el derecho canadiense, pero desplazar el plazo de prescripción del derecho canadiense. Ahí yo tenía una pregunta. El derecho por la autonomía conflictual y desplazan una cláusula de ese derecho por la autonomía material. Mélida. Ahí yo tenía una duda, por ejemplo, ¿no? Si se crean, como dice usted, si se crean, en cuanto a la prescripción, si podemos pactar que sea de 5 años la prescripción del contrato, ¿no? Y en el código dice 3 años. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo? Si las partes pactan por la autonomía de la voluntad en cuanto a la prescripción del contrato. Nosotros ¿Eso se puede hacer? Yo les pregunto a ustedes, ¿se puede hacer eso o no? Para mí sí, porque si no, bueno, lo hablamos ayer, la autonomía de la voluntad estaría restringida. Lo que no se puede hacer es ir contra los principios del orden público, como es el caso del caso, que habla de imprescriptibilidad. O sea, se puede hacer todo lo que te permite el 2651, menos, ¿cuáles son los límites a la autonomía de la voluntad? Un límite es el orden público internacional, como dice Verónica. ¿Y los otros límites? Las normas de policía también. ¿De quién? ¿De qué estado? Está bien, Luis. ¿De qué estado? En este caso, si nos planteamos de Argentina. En este caso no. Nosotros solo estudiamos Derecho Internacional Privado Argentino en este curso. O sea, el 2651 solo protege el orden público internacional argentino. Bien. Y además no se pueden desplazar las normas de policía argentinas. Y de otros estados también, dice. ¿De otros estados? ¿Qué pasa con las normas de policía de otros estados? Hay un límite también acá. Como que hay que ser respetuoso. Bueno, esperá que lo tengo que leer, pero... Se pueden desplazar, pero si no se desplazan, se pueden... se imponen en el contrato esas normas del derecho. ¿De terceros estados que no son del derecho aplicable? Ni No, son estados que presenten vínculos económicos preponderantes con el caso. En ese caso, esas normas de policía se pueden tener en cuenta, pero no se imponen igual que las normas de policía del juez competente, como habíamos visto en el 2599. ¿Se ve la diferencia? Las normas de policía propias se imponen, desplazan a la autonomía de la voluntad, desplazan al derecho elegido, desplazan todo. Ahora, las normas de policía, que no son las argentinas, hay que tenerlas en cuenta, pero no con el mismo ímpetu que las nacionales. Okay. ¿Se ve? Sí. Muy bien, excelente. ¿Quedaron contestadas todas las preguntas que fueron haciendo? Por ahí me perdí en alguna. ¿Sí? Bien, ¿hay algún obstáculo para la aplicación de la imprescriptibilidad de las acciones pactadas? Sí, el orden público internacional. Habíamos dicho en una de las clases que afectaba el derecho a la propiedad, a la libertad, y un tema que también hablamos ayer fue al derecho a defensa, que yo no lo vi eso, no lo puedo
no sé si también es un principio que se ve vulnerado con la imprescriptibilidad. A mí lo que no me quedó claro de esta cuestión del inciso E es que no es el pico como lo conocemos, puede ser, es decir, porque acá todavía no llegamos a la solución del problema. Digamos, aunque crearon las partes, la imprescriptibilidad no está solucionando algún problema de ningún conflicto, porque todavía no llegamos a ese lugar. Entonces, ¿es el mismo orden público internacional o es simplemente orden público? Tu pregunta, Eva, te juro que me hizo el día. Eso quiere decir que tenés una comprensión elevada del orden público internacional. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias, Pepe. Dicho esto, el orden público internacional es el mismo. Lo que cambia es el otro lado de la balanza. Es decir, nosotros hasta ahora teníamos, en el funcionamiento de la norma de conflicto, vos tenías la solución a la que vos llegabas aplicando derecho extranjero. ¿Con qué lo confrontabas? Con el orden público internacional. Después teníamos en el reconocimiento y ejecución de sentencias la solución a la que llega la sentencia extranjera. Y eso es lo que confrontás con los principios del orden público internacional. Ahora, acá el lado de la balanza de los principios es la misma. Lo que cambia es la otra parte de la ecuación. ¿Qué es lo que vas a confrontar con los principios del orden público internacional? Ese ejercicio de la autonomía de la voluntad que hicieron las partes. ¿Se ve? Vos no tenés una solución acá, sino que tenés lo que las partes convinieron. Ahora, unas personas pueden convenir entre una empresa argentina y una uruguaya que le va a comprar no sé cuántos kilos de marihuana o de aceite de cannabis para no sé qué. Bueno, será muy todo bien el contrato, pero tenemos algo que conviene, que ofende un principio del orden público internacional, que tal vez no tiene que ver con la solución del caso, sino con el contrato en sí. Entonces, lo que sea el ejercicio de la autonomía de la voluntad pasa por este filtro. Pero lo que está bueno detectar también es que el orden público internacional es el mismo. No saco la parte de orden público interno de los contratos de objeto lícito, ilícito, ¿se ve? Siempre confronto con principios. Entonces, para refinar un poco la respuesta que dio antes Verónica, que estaba bien, lo que se afecta no es el derecho. Estoy yendo, les juro que esto no lo doy nunca en grado. Esto es un nivel... Lo que se afecta no es el derecho a la privacidad, a la propiedad, sino el principio del derecho, ¿se ve? El principio que emerge del derecho a la propiedad, porque no es una disposición. ¿Se ve? Está muy bien. Bien. ¿Qué más? Perdón, y el de defensa no se ve afectado en este caso con la imprescriptibilidad puntualmente. Y para mí no. ¿Por qué se va a ver afectado? Digamos, al contrario, se ve exacerbado en una medida que lo que nubla son otros derechos. Claro, porque lo que yo pensaba es, al ser imprescriptible, puedo demandar o sea, toda la vida, hasta el infinito. No es que se me impide defenderme o demandar. No. Ahora, si vos decís que prescribe a los 5 minutos, bueno, ahí sí, por ahí afecta el derecho del acceso a justicia o del debido proceso. ¿Se ve? Bien. Ok. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Lo que va del caso, o de la autonomía de la voluntad en materia contractual en general. No. Bien. Ok. Y luego venía la situación problemática. ¿Quién quiere contar cómo razonaron el caso? La situación problemática era la de la fotógrafa, no lo tengo a mano. Dice. La del músico, Vero, ¿te acordás que tocaban 10 ciudades diferentes? Que Sí. no se podía determinar el lugar de cumplimiento. Sí. ¿Que empiezo? ¿Quieren que veamos esto o quieren pasar a otro tema? ¿Ustedes quieren? No, sí, queremos verlo porque
Dale. justo Había una lo que- empresa, es cortito el caso, había una empresa con sede en París que celebra un contrato en Francia con un músico argentino que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires para que realice conciertos en 10 ciudades europeas. Y se tenía que pagar el precio en una cuenta corriente o en un banco en Uruguay. Ok. Entonces, la consigna además decía que había que aplicar la fuente interna y que no había autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cómo razonaban el caso? En principio que no lo podíamos determinar por el lugar de cumplimiento del artículo 2652. Bien, que lo primero que tenemos que el artista determinar, tenía acciones europeas. Eva, un segundo. Lo primero que tenemos que determinar entonces es prelación normativa, 75 inciso 22, 2594, el artículo que nos va a determinar el derecho a aplicar en defecto de autonomía de la voluntad es el 2652. Y ahora sí, Eva. Bueno, eso decía, profe, que digamos que el primer punto de conexión que nos establece el artículo 2652 es el lugar de cumplimiento. Muy bien. Y en el contrato se establecen 10 ciudades en las que el músico de Europa, que el músico... Entonces, bueno, es difícil alguna de esas 10. Y entonces ahí hay que tratar de seguir el razonamiento en función de la naturaleza de la relación. Bien. Hoy te hago una pausa más. Está muy bien lo que decís, pero solo como una aclaración. Fíjense que entonces hay determinados lugares de cumplimiento. El problema es que no hay un solo lugar de cumplimiento que nos permita o nos indique cuál es el derecho a aplicar. ¿Sí? Acá no podemos decir que no está determinado el lugar de cumplimiento. Está determinado. No hay uno solo, de modo que podamos deducir cuál es el derecho aplicable. ¿Se ve? Bien. Si alguien no sigue alguna parte del razonamiento o quiere preguntar algo o agregar algo, pregunte, pues si no seguimos. Entonces, Eva, ¿querés seguir? Bueno, genial. Claro, decía, en este caso está designado, pero son 10. El artículo 2652 sigue diciendo que si no está designado o no resultare de la naturaleza de la relación, que ahí vimos el otro día que hay que utilizar la teoría de la prestación más característica, que es la no dineraria, y para el caso concreto es también la del artista. Es la no dineraria y la que ¿qué? Algo más. Dos condiciones tiene. Una es que es la no dineraria y la otra es la que permite ¿qué? La otra, la más característica es la que permite tipificar al contrato. Ah, ok. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Sí? Si yo estoy en un contrato de compraventa, o bueno, ya les dije, ¿no? Pero por ejemplo, estoy en un contrato en el cual yo entrego un departamento para que una persona lo utilice durante un periodo de tiempo y la otra persona me paga a mí el precio del alquiler. ¿Qué tipo de contrato es? De locación. Es un contrato de locación. De las dos obligaciones, de pagar el precio o de dar en arrendamiento el inmueble, ¿cuál es la que permite tipificar al contrato? ¿Cuál es la más característica? El arrendamiento del inmueble. La que es no dineraria. Si yo contrato a una persona para que me diseñe un programa de software para mi empresa y yo le voy a pagar una suma de dinero por lo que hace, ¿qué tipo de contrato es? De servicio. De servicio. Prestación de servicio. Entonces, esa prestación de servicio que hace, ¿cuál es la prestación? ¿Cómo sé que es la prestación más característica? ¿Cuál es la prestación más característica? La creación del software. La creación de software. Entonces, la más característica es la que permite tipificar al contrato, que es la no dineraria. Entonces, cuando yo puedo determinar la prestación más característica, es porque puedo ubicar la prestación no dineraria y la que permite tipificar el contrato. ¿Se ve? Hago una pregunta, un pequeño paréntesis. Sí. En
en el caso, por eso pasamos al otro estado de la cascada, digamos, cuando es permuta, entre 2 y permuta, porque no hay una más característica, ¿no? Porque me estoy acordando de la clase del jueves, no porque no llegué todavía a estudiar ahí, pero por ahí en una permuta no puedo determinar cuál es la Hay más veces que característica. no puedo determinar la prestación más característica, cuando hay, por ejemplo, 2 obligaciones de dar o de hacer, o 2 obligaciones de dar dinero. Por ejemplo, un préstamo dinerario, un mutuo, o un fideicomiso. Doy dinero, me dan dinero, ¿cuál es la más característica? A veces no sirve este escalón, no lo puedo resolver con esta parte de la cascada, digamos. ¿Se ve? Entonces, en este caso en concreto, ¿se podía establecer la prestación más característica? Sí, la más característica sí. Bien, ¿cuál es? El cantante. El cantante. Los conciertos. Sí, El cantante que da los conciertos, ¿sí? Entonces, la más característica se puede establecer. Ahora, ¿se puede establecer el derecho aplicable al contrato cuando uno sabe cuál es la prestación más característica? O sea, por la naturaleza de la relación. ¿Podemos saber el derecho que se va a aplicar? No, porque otra vez lo mismo, va a cantar en 10 ciudades. Muy bien. ¿Y entonces cuál es el escalón siguiente para poder resolver esto? Domicilio del deudor. El domicilio actual del deudor de la prestación más característica. Bien. ¿Y quién era acá el deudor de la prestación más característica? Ya dije, El cantante. Sí, el artista. ¿Sabemos dónde se domiciliaba el cantante? ¿Dónde? Sí, En Cava. Sí, acá en Buenos Aires, venía en Cava, en ¿no? Buenos Aires, en Cava. Bien. ¿Y entonces qué derecho se aplica a este contrato? Argentina. El argentino. El argentino. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Si no se hubiese podido establecer el domicilio del cantante, porque era un nómade que vivía en muchos lados del mundo, ¿qué derecho se aplicaba al contrato? El del lugar de celebración, que es El el del otro lugar punto de de conexión. O Hay- imagínense que en vez de un cantante era un dúo, de un cantante claro, una banda, ¿no? y uno vivía en la Argentina y otro en Brasil. Y bueno, Claro. no me sirve. ¿Se ve? Bien, muy bien. Profe, esa es una duda que nos quedó medio ayer. Profe, O sea, los dos de este artículo del 2652, tenemos los 2 puntos de conexión. Primero, el lugar de cumplimiento lo tenemos que descartar con todas estas opciones que acabamos de decir, y recién después pasamos al lugar de celebración, si no podemos... Ok. Exacto, ¿sí? Hay que analizar cada una de estas opciones que da el 2652 en cascada, pasar por cada escalón de las cascadas descartándolo, y entonces, si no puedo establecer el lugar de cumplimiento por toda esta calificación que me da el 2652, paso al punto de conexión subsidiario, que es el lugar de celebración. ¿Ok? ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta en materia contractual? Bueno, de acá hasta el miércoles a las 5 de la tarde, si tienen alguna pregunta en materia contractual, nos pueden mandar un mail. ¿Ok? Bueno, Bien. ¿Qué otro tema quieren preguntar? ¿Pudieron ver las correcciones a los trabajos prácticos? ¿Se comprendieron? profesora, Las ¿me preguntas. puede interrumpir? Sí. Sí, nosotros no recibimos el trabajo. Se lo mandamos el día 5 y no... Pero lo ¿cómo mandó mi mandaron? colega. ¿Por el campo? Sí, por el campo lo mandó mi compañera, ¿Quién? Elisa Díaz. Pero no Elisa puso que el Díaz, trabajo era grupal, ni en el mensaje del campo, ni Sí, en el trabajo sí, práctico, no fue- dice que sí. no es Sí, perdón, solo de fue... Elisa. ¿Nosotros cómo vamos a saber? No es que no lo devolvimos para el caso. Sí, está ahí, profesora, disculpe, no, se oyó esa... ¿Y quiénes eran del grupo? ¿Vos y Elisa? Y Elisa Díaz, nada más. Elisa Ustedes Díaz, dos. sí. Bueno. Porque
Ok, tienen que avisar de quién es el grupo, porque nosotros no podemos saber si no. Sí, perdón. No, puede pasar, pero no es que no te lo devolvimos, no sabíamos que era tu trabajo también. Después te lo pasamos o si lo pedís Elisa, como quieras. Las correcciones son las mismas, obviamente. Está bien, bueno, esperamos entonces, gracias. Bueno. Bien, ¿los demás y las demás que pudieron ver las correcciones a los trabajos, tienen alguna pregunta? Traten de repasar esos temas, de leerlos, ¿sí? El de restitución, sobre todo. Tienen que leer la bibliografía, si no es muy difícil. Parece fácil el tema, pero no es fácil de expresarse en términos tan apropiados o tan certeros como tiene la convención, si no. Claro, cuando se habla sobre el interés superior del niño, no es solamente el interés superior del niño, es el interés superior del niño en el marco de la restitución, ¿sí? Tiene un alcance específico para el contexto de la restitución. No es lo mejor para la vida del niño. Es lo mejor del niño en el proceso de restitución. Ahora, lo mejor para la responsabilidad parental no se debate en el proceso de restitución. Entonces hay que saber precisamente cuál es el alcance del interés superior del niño en los casos de restitución. Por eso les sugerimos que lean el artículo 2 de la ley modelo y el artículo 5 del protocolo de actuación, donde hay una precisión respecto a este concepto y de su alcance. Yo tal vez hago una pregunta muy tonta, pero con respecto a la jurisdicción, por ejemplo, en el caso de restitución, ¿hay que hacer prelación normativa? Porque ahí no entraría el 2601, ¿o sí? No, sí hay que hacer prelación, obvio, como en todos los casos de nuestra materia, pero ahí el fundamento de la prelación sería 75, inciso 22, 2006, 42. Ah, por eso le iba a decir. Te dice si aplican las convenciones vigentes, salvo, bueno, y de ahí viene la prelación. Claro, porque el artículo que habla de eso es el 2642, pero eso no sería de derecho aplicable. No, porque en realidad la restitución es un sistema de cooperación, no es ni jurisdicción ni derecho aplicable. Por eso tiene su artículo especial, digamos. Entonces, en la prelación normativa, ¿qué se pone? El artículo 75, inciso 22, y el artículo 2642, nada más. No, está muy bien, Tamara. Y voy a aprovechar tu intervención para darles un consejo para el momento del examen del día jueves. Si nosotros en el caso, o en la situación problemática, le ponemos, el padre solicitó la restitución por el convenio de la Haya de 1980 y la madre interpuso excepción de arraigo. Ahí no tienen que hacer la justificación de la prelación normativa, porque nosotros ya les dijimos que se aplicaba la convención. Entonces, si ponen la prelación normativa, no es lo que se pregunta. Usted tiene que leer lo que se pregunta y contestar de la manera más completa posible. Si nosotros ya les dijimos que era competente el juez, era competente el juez. Se aplicaba esa convención. Si le ponemos una situación problemática de contratos y le decimos, un juez competente en un caso de contratos tiene que decidir qué derecho se aplica. No tienen que razonar la jurisdicción, porque entonces, claro que no les va a alcanzar el tiempo porque no es lo que se pregunta. Otra cosa que nos pasa mucho en el parcial que tomamos reconocimiento y ejecución de sentencias es que muchas veces contestan los requisitos sobre los que no preguntamos. Contestar los requisitos que no preguntamos no suma, no resta, pero les quita tiempo. Entonces, si la pregunta es, si hay una acción que se inició en la Argentina y luego se pretende reconocer una sentencia que viene de Katmandú, ¿qué responderían al análisis de este requisito? No pueden explicar y qué es la jurisdicción indirecta y qué son los requisitos formales porque no llegan a responder todo el examen así. Entonces contesten de la manera más completa posible lo que se pregunta. ¿Se ve? ¿A qué apuntamos? Rafa, y en ese caso, esa pregunta que usted está haciendo en este momento sería por el lado del 517, inciso 5, para el reconocimiento de la primera sentencia que se dictó con anterioridad, por ahí va. Sí. Ok, gracias.
En realidad, cuando lo planteé recién, muy rápidamente, yo dije que se inició un proceso, no que se dictó una sentencia. No es lo mismo si se inició un proceso que se dictó una sentencia, pero es en referencia a ese artículo. Entonces nosotros después cuando corregimos, ¿qué evaluamos? Primero si se ubican en el tema, o sea, dan en esa excepción, se dan cuenta que es una excepción del procedimiento, la pueden explicar, y después si contestan bien o mal, bueno, no sé, vemos cómo está redactado, ¿se ve? Entonces, que nosotros vamos a evaluar que se ubicaron en el tema, que saben el vocabulario, que lo pueden explicar el problema y cómo resuelven el caso. Todo eso es lo que hace el puntaje de la respuesta, ponele. Ok, gracias. No, de nada. ¿Vero? Sí, acá en el TP, en la última pregunta, que no me acuerdo, la validez formal y sustancial del testamento. Nosotros arrancamos poniendo el artículo 2645 y nos preguntás cómo llegamos a ese artículo. O sea, la prelación normativa. La prelación. Por un lado, la prelación, ¿sí? Siempre que se pregunte una cuestión de derecho aplicable de jurisdicción hay que explicar la prelación. Ahora, por otro lado, no me acuerdo exacto del trabajo práctico de ustedes, pero vamos a aprovechar la pregunta. Había dos preguntas ahí. Una la validez formal y otra la validez sustancial. Para la validez formal, ¿qué artículo se aplicaba para el razonamiento? El 2645. Bien. La validez formal. ¿Sí? La validez formal hay que pensarlo en términos de envase. Es el envase del testamento. Si viene en una botella de vidrio, en una botella de plástico, en un vasito, ¿sí? Ahora, el contenido es otra cosa. El envase puede ser divino. Ahora, si en el contenido decía, le dejo todo a mi gatito, es otro problema. El envase puede ser válido, el problema es el contenido. ¿Se ve? Cuando hablamos de validez sustancial, se refiere a si el contenido del testamento es aceptable, es válido o no. En este caso, en todos los casos, a la validez sustancial del testamento, ¿por qué artículo se razona? Por el 2644. Muy bien. Sí. Por el 2644, todas las sucesiones, porque el 2644 no dice ni que son para las mortis causa ni para testamentaria, o sea, todas. En este caso, que había un bien inmueble en la Argentina, ¿qué derecho se aplicaba para establecer si el contenido del testamento era válido o no? El italiano era. El argentino. ¿Qué argentino? ¿Qué disposición establecía eso? ¿Qué parte del 2644? El último párrafo. La última parte del párrafo. Bien, ¿y qué tipo de norma es esa última parte? De policía. De Y cuando es policía. una norma de policía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar derecho argentino. Derecho argentino, sacar la gomita y aplicar derecho argentino de fondo. Cuando yo aplico derecho argentino, ¿hago un control del orden público internacional? No, eso es lo que pusimos mal nosotras. Lo pusimos, ahí te iba a preguntar por qué. ¿Por qué no? Porque el orden público internacional es el guardián de los valores argentinos o de los principios fundamentales argentinos. Y el guardián, cuando aplica derecho argentino, se va a dormir, ¿se entiende? ¿Sí? El guardián se activa cuando viene una solución de afuera, cuando las partes crean algo, pero cuando estoy aplicando algo que dijo el legislador argentino para casos argentinos, no tengo que proteger los principios fundamentales. ¿Se ve? Entonces, si este caso se resuelve como si fuese un caso argentino del derecho de fondo. En el derecho de fondo, ¿se puede dejar todo a un hijo y nada al otro? No, pero eso no, porque lo dice el artículo 2443 o no me acuerdo cuál. ¿Se ve? Uno que regula la sucesión. Sí. La porción estable en la sucesión en Argentina. ¿Rosa?
No, estaba diciendo que sí que entendía esto, que yo también con el tema del si aplicaba o no el orden público internacional, ahora entendí esto, de que no, porque si estamos usando nuestro código y nuestro derecho interno no se tiene que aplicar, ¿no? Eso. Está buena la imagen del guardián. Esto es novedoso, pero está re buena. Y es súper clara. ¿Vos te das cuenta? Después de 20 años de la materia, hoy inventé al guardián. Lo vamos a patentar. A mí me resultó súper clara, qué sé yo, no sé. Está muy bien. Lo que sea. Ustedes saben que yo, más que la forma, me importa que llegue el mensaje, así que no se preocupen. Ya que estamos en sucesiones, tengo una pregunta que no sé dónde la anoté, pero bueno, surgió también ayer. Dale. Nosotros tenemos una sucesión de un señor que tuvo último domicilio en Italia, bienes inmuebles, todo en Italia, hijos, nada. Pero acá hay una cuenta corriente. En Argentina. ¿El último domicilio? Italia, todo Italia. Lo único que nos une es esta cuenta corriente en Argentina. No soy capaz ni de explicarlo, ni de entenderlo, ni de nada. Porque hay, ¿te acordás, María Eva, cuál era el artículo, el de las acciones personales y las reales sobre bienes muebles? Que no sé si está unido con eso, no logro comprenderlo. Sí, el caso que nos planteábamos en grupo era el siguiente. Esto que dice Vero, de que la jurisdicción la va a tener el juez italiano, porque la sucesión va a estar allá. No tiene bienes inmuebles. Alto. La competencia, María Eva, la competencia. Alto. ¿Cómo sabemos que los jueces italianos se van a declarar competentes? No sabemos. ¿Sabemos que los argentinos no? No, los argentinos no, eso sí. Bueno, pero yo no sé si los italianos se van a declarar competentes. Yo no estudié todavía Derecho Sucesorio Italiano. Bueno, en el caso de pero que nosotros sacamos, llevamos, claro, nos llevamos para afuera. Se utiliza, la jurisdicción es de juez extranjero, no importa cuál. Y tampoco tiene bienes inmuebles, pero hay un bien mueble, que en este caso Vero puso el ejemplo de una cuenta corriente, puede ser un auto, un barco, decíamos, ¿no? Como para ponernos ejemplos de bienes muebles. Pero el tema era que en el artículo, cuando volvemos a reconocer, o sea, acá no hay juez competente argentino al no haber bienes inmuebles, pero cuando estuvimos leyendo el artículo 517 para el tema de reconocimiento y ejecución de sentencias, hablaba que había como una excepción de reconocimiento de sentencia justamente para estos bienes muebles y las acciones reales y personales sobre esos bienes muebles, que nosotros entendemos que puede ser, no sé, por ejemplo, una compraventa del auto. Perdón, yo no sé qué leyeron. Lo inventamos. En el 517 lo podemos procesar. Si no lo inventamos, capaz que sí. El 517 dice acciones reales y personales. Nunca lo vi. Sí, en el punto 1 o inciso 1. No dice. Dice. Esperen que lo estoy googleando. El problema es que ahí nos quedó la duda, porque decíamos, bueno, pero ¿y qué pasa en esa sucesión con ese bien mueble? Bueno, que el juez argentino va a tener que disponer. Acá hay dos preguntas distintas. Una pregunta es ¿qué pasa con la jurisdicción directa de los jueces argentinos para entender en esa sucesión si se pueden declarar competentes o no? Y otra pregunta es ¿qué sucedería frente al reconocimiento de una sentencia extranjera? El 517.1 dice que la sentencia con autoridad de cosas juzgadas en el Estado en que se ha pronunciado emana del tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia, no es una excepción, es y sea consecuencia de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble. Si este ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero. O sea, toda esa otra parte después de aquí, en excepción, eso no le vamos a prestar atención porque no suma nada, ¿sí? Entonces tenemos dos problemas distintos. Uno es si el juez argentino va a ser competente en este caso. Y otro es cuando un juez argentino va a reconocer
una sentencia, una declaratoria de herederos que viene del extranjero. ¿Estamos de acuerdo que son dos problemas distintos? Sí. En el caso del bien mueble en la Argentina, podemos decir que los jueces argentinos no se van a declarar competentes, al menos por el 2643. ¿Por qué? Porque el domicilio del causante estaba en el extranjero, primero criterio atributivo de jurisdicción, y segundo criterio atributivo de jurisdicción, los jueces, no había bienes inmuebles en el país para que los jueces argentinos se declaren competentes respecto de esos bienes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les voy a tomar su caso, ¿no? ¿Qué pasaba si en su caso el causante domiciliado en Italia dejaba en la Argentina un bien mueble y un bien inmueble? ¿El juez argentino era competente en la sucesión? Solo para el bien inmueble. ¿Por qué solo para el inmueble? Porque lo dice el artículo que los bienes inmuebles, respecto a los bienes inmuebles situados en el país, se aplica derecho argentino. No, estamos en la jurisdicción, Vero, en el otro artículo. Ah, perdón. Sí, el segundo también. criterio atributivo de jurisdicción, ¿qué nos dice? El lugar de situación de los bienes inmuebles respecto de esto, de los bienes argentinos. Bueno, o sea, son solo competentes los jueces argentinos para inmuebles argentinos respecto a los inmuebles argentinos, no de la cuenta corriente. Eva, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, si nosotros sabemos que no se abre la jurisdicción por el 2643, que es la regla, ¿cuál sería la excepción para que un juez se pueda declarar competente en este caso si no es por el 2643? El foro de necesidad lo vimos. Bien, claro, lo tuvimos todo lo que discutiendo aprendimos también. este cuatrimestre. Entonces la opción es el foro de necesidad. Hay un caso que fue fallado el año pasado, que se llama Vázquez, yo no sé si no está en el listado de lecturas, pero era un caso de unos chicos o unas personas que su papá había fallecido en Estados Unidos y dejaron en Argentina, el papá había dejado 2 autos registrados en la Argentina. Ellos van a Estados Unidos, que era el último domicilio del causante, a iniciar el juicio y se encuentran con que los jueces estadounidenses se declaran incompetentes porque en Estados Unidos, para que se abra una sucesión, tiene que tener un monto mínimo y que esos 2 autos no alcanzaban el valor del monto mínimo. Entonces ellos le dicen al juez argentino, usted no es competente porque el causante no tenía el domicilio en la Argentina, no es competente porque es un bien mueble y no inmueble, pero acá puede haber una denegación internacional de justicia porque los tribunales estadounidenses no se declaran competentes y nosotros queremos vender estos bienes. Entonces se abre el foro de necesidad. ¿Se ve? Ese sería el primer problema. ¿Todos siguen esto hasta acá? ¿O alguien quiere preguntar algo? Bien. Ahora imagínense esta situación. El italiano fallece con último domicilio en Italia, en el caso que ustedes trajeron. Y deja en la Argentina un bien mueble y un bien inmueble. Los herederos abren la sucesión en Italia. No sabemos por qué se declara competente, el juez italiano. Me dio frío. Entonces, cuando vienen con esa sentencia a hacerla reconocer en la Argentina, y el juez argentino en el trámite del reconocimiento y ejecución de sentencia tiene que controlar la jurisdicción indirecta, ¿va a considerar que a los ojos del juez argentino la sentencia fue dictada por un juez competente o no? Y para mí sí, porque... ¿Te entendió la pregunta? No, yo no. O sea que el juez italiano en el caso también falló sobre el inmueble de Argentina. Sí, falló sobre todo los bienes del causante. No, entonces no. El mueble y el inmueble. Entonces, cuando viene a la Argentina a hacerse reconocer esa sentencia italiana, el juez argentino
en el 517, va a revisar todos los requisitos para reconocimiento y ejecución de sentencia. Entre esos requisitos, tiene que verificar si si el juez extranjero era competente para entender en ese caso. ¿Cómo va a ser ese control? Lo va a confrontar con el derecho internacional público argentino y ahí... derecho internacional público, no. Perdón. No hay problema. Otra vez, piensen un minuto y después dicen, estamos pensando, uno no piensa en un segundo. ¿No era que lo confronta con sus criterios atributivos de jurisdicción? Eso, sí. ¿Cómo? Que no era que lo tiene que confrontar con sus criterios atributivos de jurisdicción del derecho interno. El derecho interno lo dejamos guardado por un lado. Entonces tiene que confrontar, ¿qué? La teoría de la bilateralización tiene que confrontar con los criterios atributivos de jurisdicción propios con los del juez extranjero, algo así por ahí. Algo así por ahí. Ok, entonces tiene que confrontar si este juez es competente según los criterios argentinos atributivos de jurisdicción. Y según los criterios atributivos de jurisdicción argentinos, ¿podemos considerar que la sentencia emana de un tribunal competente? Y ¿Para el bien inmueble no? Por el domicilio de... Espera, ¿pero en qué estamos hablando? ¿Vos no estás hablando de una sucesión? Sí. Y bueno, y si proviene de un juez, no me acuerdo si era Italia, y lo hizo el juez, se declaró competente por el último domicilio del causante, sí, es a los ojos. No, Vero, sí, pero no del inmueble. El inmueble de Argentina, el juez italiano no es competente. Cuando vos haces jurisdicción indirecta, bilateralización. Ah, bueno, porque tiene un inmueble, claro. La norma de policía. No sé. Se fue la profe. No me fui, justo me tocaron el timbre, ahí ya terminé. Entonces, ¿a qué veredicto llegaron mientras que me fui a atender la puerta? Que no es competente el juez italiano sobre el bien inmueble. Y sobre la cuenta bancaria sí. Y ese es mi tema. Eso es lo que yo no logro comprender. No puedo. ¿Por qué no es competente respecto del... Si es competente o no es un problema de jurisdicción directa. La fórmula apropiada de expresarse es supera el requisito de la jurisdicción indirecta. Respecto del bien mueble, ¿por qué no? Inmueble, perdón, ¿por qué no? ¿No tenía el inmueble acá en Argentina? Sí. ¿Y por el criterio atributivo? El 517 dice que aplica los criterios atributivos de jurisdicción argentinos. ¿Cuáles son los criterios atributivos de jurisdicción del derecho argentino? Último domicilio del causante y al momento el lugar de situación de los bienes inmuebles del país respecto de estos. Bien, el primer criterio atributivo de jurisdicción, ¿dónde se localiza? En Italia. En Italia. Entonces, es el juez del criterio atributivo de jurisdicción argentino. ¿Por qué no voy a reconocer la sentencia? Viste, para mí sí. Y si está por el domicilio del causante, está bien. Exacto. Es Está bien, Verónica, tenés razón, Verónica, ve. No, viste, hasta acá en la clase se enoja. Pará. Entonces no tiene nada que ver que nosotros tengamos una norma de policía en lo que respecta a los bienes inmuebles. ¿La norma de policía de la jurisdicción o del derecho aplicable? No, es de derecho aplicable. Bueno, de jurisdicción. En la norma de jurisdicción, los dos criterios atributivos de jurisdicción entre sí, ¿cómo son? ¿Son concurrentes o hay uno exclusivo? No, son concurrentes. Son concurrentes, porque entre uno y el otro hay una O. Sí. O sea que es competente el juez italiano a los ojos del juez argentino. A los ojos del juez argentino, ok. Y sí, porque para saber si es competente por sus propias normas atributivas de jurisdicción, tendríamos que estudiar derecho italiano.
¿Y cuál sería el caso entonces que un juez extranjero no fuese competente y por ese bien inmueble? O si el juez argentino es competente por el bien inmueble, lo es por toda la sucesión. Estoy mal con este. Te voy a decir una cosa, Vero, para que te quedes tranquila. Las normas del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de sucesiones, no me están grabando, ¿no? Dijeron la comisión que las redactó, que lo que hicieron fue tomar las normas del Código Civil anterior y la jurisprudencia que había sido dictada en la Argentina y plasmaron estas soluciones. Pero las soluciones son bastante cuestionables. 10 años después, la doctrina sigue cuestionando estas soluciones. Entonces, en realidad, de este artículo, el único criterio atributivo de jurisdicción que se podría bilateralizar a los efectos del reconocimiento y ejecución de sentencias es el primero. El segundo no. Y tampoco es una jurisdicción exclusiva, porque si el legislador hubiese querido que sea una jurisdicción exclusiva, hubiese dicho, son competentes los jueces del domicilio del causante y respecto a los bienes inmuebles, únicamente, o hay jurisdicción exclusiva, como lo dijo en el 2509 o en el 2635, dijo, hay jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos. Y acá no lo hizo. ¿Se ve? Entonces, no se preocupen, no es algo que les pasa a ustedes solamente, es algo que sucede. Ahora, tu pregunta está muy bien. Un juez argentino solo va a ser competente por el 2643 respecto a bienes inmuebles cuando el causante tenga su domicilio en otro país. Solo va a ser competente respecto de todos los bienes cuando el causante tenga su domicilio en la Argentina. ¿Se ve? Está bien. Ahora, ese juez italiano competente del caso hipotético, sí sobre ese bien inmueble tiene que aplicar derecho argentino. ¿Por qué? ¿Las normas de policía argentina son para jueces extranjeros o para jueces argentinos? Pero no, porque es lo mismo que si alguien fallece en Argentina, fallece no importa, último domicilio en Argentina, la sucesión vos le aplicás el derecho argentino a un inmueble que está en otro lado. Y bueno, ¿y acá no es a la inversa? ¿No sería a la inversa? El juez italiano... Momento. Cuando nosotros veamos la sentencia que dicta el juez italiano en la sucesión, vamos a analizar primero los requisitos formales, ¿sí? Después los requisitos procesales y después el requisito sustancial. En relación al requisito sustancial, vamos a analizar si la solución a la que llega el juez italiano viola o vulnera algún principio del orden público internacional argentino. Ahora bien, en ese control del requisito sustancial, ¿yo puedo revisar qué derecho aplicó el juez italiano en la sucesión? No. Nelida dice que no, Verónica dice que no. Si el juez extranjero aplicó derecho a la sucesión argentino, italiano, marroquí o del país que se le antoje, ¿yo puedo revisar qué derecho aplicó? No. Si aplicó derecho argentino, dice Bogiano, y lo aplicó mal, tampoco lo puedo revisar. Solo puedo revisar si a la solución que llega es aceptable o no conforme a los principios del orden público internacional argentino. Las normas de policía argentina están destinadas a los jueces argentinos cuando aplican el derecho internacional privado argentino. ¿Se ve? En el reconocimiento y ejecución de sentencias no aparecen las normas de policía, porque yo no puedo controlar de fondo la decisión extranjera, solo puedo controlar si la solución vulnera principios de orden público internacional. Ahora, si aplicando derecho italiano, no creo que se pueda, pero imaginemos, desheredó a los herederos forzosos, y bueno, esa solución sí va a vulnerar principios de orden público internacional argentino. ¿Se ve? Pero hacia Lupi. Sí, porque ese era justo el caso del TP y vos me pusiste a revisar este concepto, nos pusiste acá. Y nosotros pusimos que vulneraba el orden público porque... Claro, pero eso está mal, Vero, porque en el caso se aplica derecho argentino. Lo que estamos hablando ahora es de un reconocimiento de una sentencia italiana. ¿Se ve la diferencia? Sí. Muy bien. Ok. Ahí es donde el guardián se va a dormir, decís, ¿no? Como ese ejemplo del guardián. Exacto. Ahí no, cero guardián.
porque no hay reconocimiento de sentencia y aplico derecho argentino. No es lo mismo que un juez argentino resuelva, que un juez argentino acepte una resolución de un juez extranjero. ¿Se ve? Yo les sugiero que como están haciendo muy bien, relean las correcciones, sobre todo los trabajos que tuvieron flojos, ¿sí? Los de sentencia estuvieron todos bastante flojos, reléanlos, las cosas que marcamos en el de restitución, ¿sí? Bien. Yo, si me permitís, tengo una pregunta sobre matrimonio. Dale. No entiendo la diferencia entre el segundo nivel, que es reconocimiento de efectos, con efectos personales del matrimonio. No entiendo esa diferencia. No, porque son dos problemas distintos, digamos. Uno Claro, de la validez y la otra es de los efectos. Una cosa, la validez del matrimonio tiene dos niveles. La validez de primer nivel y de segundo nivel. En la validez de primer nivel, lo que uno se pregunta es si el matrimonio es válido o es nulo. En la validez de segundo nivel, no se pregunta si es válido o nulo, sino si ese matrimonio puede desplegar efectos en el país. ¿Para qué uno querría reconocerle efectos a un matrimonio en el país sin tener que decir si es válido o nulo? Por ejemplo, para reclamar derechos sucesorios. ¿Se ve? Uno podría preguntarse, ¿es válido eso en el país? ¿Puede desplegar efectos o no? Sin necesidad de decir si es válido o nulo. ¿Se ve? No sé, imaginemos que, no sé, que hay una cónyuge supérstite de un causante y pide el derecho de habitación porque el bien era propio del causante. Bueno, yo no sé si tengo que decir si el matrimonio es válido o nulo. Yo tengo que decir si puede desplegar efectos a los fines de que esa señora siga viviendo en ese inmueble. Si una persona quiere reclamar alimentos en la Argentina, tal vez yo no me tengo que preguntar si el matrimonio es válido o nulo. Entonces, a veces depende mucho del objeto de la demanda. Acá estamos hablando de una sucesión de alimentos, ¿sí? En cambio, cuando una persona pide la nulidad de un matrimonio, está cuestionando la validez de primer nivel. Si el matrimonio se celebró de acuerdo a las reglas, a las pautas del lugar de celebración o no. Entonces uno podría ahí decir si el matrimonio es válido o nulo. Entonces depende qué es lo que se pregunta para determinar si el matrimonio, el problema al que yo me estoy enfrentando, es una validez de primero o de segundo nivel. Entonces, esos efectos derivan, el reconocimiento de efectos, derivan de que el matrimonio pueda desplegar esos efectos en la Argentina. Pero que no son los efectos propios del matrimonio, como es el 2006-24. Los efectos propios del matrimonio los efectos personales propios es si los cónyuges tienen el deber jurídico de cohabitar, si los cónyuges tienen el deber de llevar su apellido del cónyuge detrás del suyo. Esos son obligaciones o efectos personales del matrimonio. Una cosa sería desplegar efectos y otra cosa es cuáles son los efectos. Así como son los efectos patrimoniales, cuáles son los efectos personales. ¿Se ve que son dos problemas distintos? Pero está muy bien la pregunta, Verónica, es muy pertinente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Para el reconocimiento de sentencia en la jurisdicción indirecta, la prelación normativa 75, inciso 22, y va el 517 del procesal civil y comercial de la Nación. Ahora, entre esos dos, ¿tengo que citar el 2601? No, porque no hay un problema de jurisdicción directa. Perfecto. Porque el Código Civil y Comercial de la Nación no regula el reconocimiento y ejecución de sentencias, entonces no tendría que pasar por la regulación del Código. Ok, salto del 75, inciso 22, al 517 del Código Procesal. Perfecto. Muy bien. Yo tengo duda en la prelación normativa de la cooperación, por ejemplo. Ahí sí puede ser el 1601. Ahí sí, pero no el 517.
Bueno, digamos, si ustedes están haciendo una demanda, pongan todos. Tal para que el juez se dé cuenta de que primero tenga que pedir el tratado, está bien, y que si no el código. Pero bueno, acá podemos ir un poco más fino porque es algo que estamos ejercitando desde el minuto 1 del curso. Entonces, está bien si pones el 2611, por ejemplo, que es el deber de brindar cooperación más allá de la fuente. Claro, este es el que el que yo le puse un signo, el 2611, Sí. que es justamente el que es el de cooperación. ¿Está bien? Está bien. Ok. Muy bien. Ahora, para pedir en el caso de restitución, también es otra duda que nos surgió. Por ejemplo, si el juez argentino tiene que averiguar si el estado donde está, el estado de la residencia habitual del niño, el centro de vida, si ese progenitor que está reclamando tenía el derecho de custodia, ¿se pide cooperación o es por los tratados? ¿Me explico? Sí, te explicas. Ya el propio tratado de restitución es el marco de cooperación necesario para hacer esa averiguación. Entonces, ¿cómo lo podrías hacer? Tu autoridad central le pregunta a la autoridad central de Australia, si es el caso de unidad de Australia, cómo se determina, según ese estado, la responsabilidad parental. Es más, si entran a la página web de la Conferencia de la Haya y entran a la sección Sustracción Internacional, hay un lugar que se llama Perfiles de País, donde cada país ya pone cómo se establece el derecho de custodia, de pleno derecho. Después uno tendría que averiguar qué valor tiene una sentencia que priva la responsabilidad parental, qué valor tiene un acuerdo en el cual un progenitor renuncia a la responsabilidad parental. ¿Sabes? O sea que nada que ver. Las autoridades centrales. Es función de las autoridades centrales ayudar en la determinación del derecho del Estado de la residencia habitual a los fines de establecer el derecho de custodia como ese si se violó. Entonces nos corremos de aquella primera clase de los 3 niveles de cooperación. No pasa por ahí. Sí, la restitución es cooperación. No sé en qué nivel lo queremos encasillar o si le queremos poner un nivel, pero la cooperación, el mecanismo de restitución es un mecanismo con eje en la cooperación internacional de las autoridades administrativas y judiciales de los dos estados. ¿Ok? Pero está muy bien, están hilando muy finito con las preguntas, o sea que si esto es lo que les preocupa, se pueden quedar tranquilas. Esto surgió de una pregunta que yo le hacía a las chicas ayer cuando nos juntamos, es, por ejemplo, que tenemos el caso de una restitución de un niño. Entonces, el padre vive, no sé, sigamos con Italia, y para saber el derecho de custodia, si realmente lo tiene ese padre, yo decía, hay que pedir una cooperación a ese estado sin haberme acordado de que había una autoridad, la que nombraste, que sería un intermediario, ¿no? La autoridad central. No sería un intermediario solamente. A veces puede hacer de intermediario, pero a veces puede hacer de informante. No sé cómo decirlo. Bueno, entonces me surgió esa duda. Digo, si yo quiero saber, yo juez argentino, quiero saber si el progenitor que está allá en Italia tiene el derecho de custodia, ¿cómo lo sé? Entonces vos podés consultarle la norma a la autoridad central o que te cuenten cómo se determina, pero después vos lo vas a tener que aplicar al caso, sobre todo si las partes discuten. Claro. Nadie te va a solucionar el problema, es un problema del juez del estado de refugio, digamos, determinar dónde estaba la residencia habitual. Pero es muy importante que cuente con información del estado de la residencia habitual para saber si cómo es de pleno derecho, si se tiene que reconocer al hijo, si tienen que aceptarlo judicialmente, qué sé yo. Ponele, en este caso son un matrimonio que conviven juntos, están con los chicos y qué sé yo, pero uno viene acá a la Argentina y el progenitor queda allá. Y la mamá que tiene el permiso de traer al niño no regresa en determinadas fechas. Entonces ahí es cuando el progenitor que está en Italia solicita la restitución del niño. Sí. Entonces ahí es mi pregunta es, ¿cómo el juez argentino puede saber si el padre que está en Italia tiene el derecho de custodia? Y bueno, eso es preguntar a nadie si tiene derecho de custodia. Lo que puede preguntar es qué establece la ley italiana en estos casos.
y él aplicarla. Nadie le va a responder si tenían el derecho de custodia. Le pueden decir, como dice el Código Argentino, según el 645 se entiende que la responsabilidad parental es compartida. Ok. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta más? Se rifa la última pregunta, que son las 6 menos 10. Tenés libre el miércoles al mediodía para ir a la casa de Vero y te juntás con nosotros. No, pero ya le dije que le voy a contestar los mails hasta las 5 de la tarde. No. Hacemos buenos mates, llevamos masitas, el quincho de Vero es recontra cómodo, sí. Te llevamos como autoridad competente. Me mandan La autoridad central, quise decir. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Ale, si te gustaría aclarar algo. Sofi, que está ahí medio viajando, me parece, pero que está conectada, si quieren aclarar algo. ¿No? 8:15 el examen. Bueno, de mi parte no dijo Sofi. Listo. Bueno, nos vemos entonces. Ale no dijo nada. Nos vemos entonces el día jueves a las 8:15. Vienen todas tranquilas, porque acá hay que pensar, y la forma de pensar es bajar las revoluciones mentales. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, de acá al miércoles me escriben. Si quieren mandarme alguna de las respuestas que tuvieron correcciones redactada de vuelta, sin un resumen de la materia, sino para saber a qué nos referíamos con esa pregunta, también lo pueden hacer. Así que, bueno, nos estamos viendo el jueves y todo sigue así. Digo una cosita antes de que termine este Zoom. Bueno, que este tiempo que les queda, si pueden estudiar a conciencia las dudas que tienen en relación a las respuestas de los trabajos prácticos. Si hay algo que les quedó alguna duda, traten de leer, de practicar, de hablarlo entre ustedes. Y bueno, ya falta poco. Así que métanle que les falta muy poquito y vamos que lo van a lograr. Está muy bien. Muchas gracias, Ale. Bueno, 8:15 nieve el jueves. 8:15 nos vemos. Perfecto, gracias. Chau, chicos. Chao, gracias. Gracias, profe. Bueno.